Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, que de lo que estoy y te lleva para Hola corazones. Bueno, pues vamos a empezar este tema de bases de datos relacionales 2, ¿vale? Y en este tema vamos a seguir estudiando un poquito el modelo relacional, pero en concreto vamos a estudiar cómo conseguir que las tablas se asocien entre sí, ¿vale? Sabemos que en el modelo relacional la información se almacena en forma de tabla, ¿vale? Que es una estructura formada por filas y columnas, eso ya lo hemos visto en temas anteriores. Bueno, pues en este tema vamos a ver cómo esa información que está almacenada en esas tablas las podemos vincular de tal manera que vamos a conseguir una información mucho más interesante. Si la información que está almacenada en tablas estuviera ahí simplemente en tablas y ya está, pues realmente se nos quedaría un modelo muy pobre. Es mucho más interesante poder relacionar las distintas tablas entre sí, poder asociar o vincular las distintas tablas entre sí. De tal manera, por ejemplo, que si tenemos una tabla de clientes de un concesionario y una tabla de coches de un concesionario, ¿vale? Y esas tablas las podemos vincular, sería muy interesante porque de esa forma podríamos saber qué clientes ha comprado qué coches y por tanto en todo momento podríamos saber cuáles son los coches que son propiedad de qué clientes, ¿de acuerdo? Si no pudiéramos vincular esas tablas entre sí, no podríamos llegar a saber esa información. Y esa información es muy interesante para el concesionario. El concesionario quiere saber qué clientes ha comprado qué coches y viceversa, qué coches han sido comprados por qué clientes, ¿vale? Para eso utilizamos lo que se llama la asociación o la vinculación de tablas, ¿vale? Y tenemos que ver cómo se hace eso en el modelo relacional, ¿de acuerdo? Bueno, esto es el guión del tema. Primero vamos a ver en qué consisten las asociaciones entre tablas. Después estudiaremos el concepto de clave ajena, ¿vale? Que el concepto de clave ajena es el que me permite vincular dos tablas entre sí. Veremos cómo representar gráficamente las relaciones entre tablas, ¿vale? Y después estudiaremos un concepto del álgebra relacional que se ha trasladado al SQL, ¿vale? Que es una operación del álgebra relacional que es el producto cartesiano. ¿Vale? El producto cartesiano es una operación que me permite extraer información de dos o más tablas, ¿vale? Para obtener un resultado que contenga información de dos o más tablas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar ya a estudiar sin más dilación en qué consiste eso de las asociaciones entre tablas. Fijaos, si lo hacemos desde un punto de vista más abstracto, si consideramos que los clientes y los coches son dos conjuntos de elementos, ¿vale? Donde cada elemento es respectivamente un cliente o un coche, ¿veis? Pues tendríamos un diagrama parecido a este. Es decir, tendríamos aquí el conjunto de los clientes y tendríamos tres clientes. Y tendríamos aquí el conjunto de los coches y tendríamos 1, 2, 3 y 4 coches, ¿vale? De tal manera que podríamos asociar clientes con coches. De forma que si yo digo que este cliente está asociado con este coche, ¿vale? Esa asociación, esta línea, ¿vale? Que me conecta este cliente con este coche, lo que me está diciendo esta línea es que este cliente ha comprado este coche. De la misma manera, si tengo esta línea, ¿vale? Que conecta al mismo cliente con otro coche, pues está diciendo pues lo mismo, ¿verdad? Que este cliente también ha comprado este coche, ¿vale? Con estas dos líneas lo que estoy viendo es que hay un cliente, que es este de aquí, que ha comprado dos coches, este y este, ¿vale? También vemos que este cliente ha comprado este coche. También vemos que hay un cliente que todavía no ha comprado ningún coche, puesto que no está conectado con ningún coche, ¿vale? Y también vemos que hay un coche que no está conectado con ningún cliente y que por tanto es un coche que todavía no ha sido comprado por ningún cliente. ¿De acuerdo? Eso, si lo trasladamos al concepto de tablas, ¿qué tendríamos? Bueno, pues imaginémonos que tenemos estas dos tablas que ya conocemos. Esta es la tabla de clientes, ¿de acuerdo? Donde tenemos todas las columnas y tenemos tres filas.
por tanto tenemos 3 clientes. Y esta es la tabla de coches, donde tenemos aquí las distintas columnas que identifican un coche, y tenemos 4 coches. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos vincular 2 tablas? Pues la vinculación entre 2 tablas se lleva a cabo añadiendo una columna más. ¿Vale? Recordad que la información en el modelo relacional siempre se almacena en forma de tabla. Por tanto, todo lo que no está almacenado en forma de filas y columnas no se puede introducir en el modelo relacional. Es decir, en el modelo relacional todos son filas y columnas. Por tanto, para yo poder representar la conexión entre un cliente y un coche, es decir, entre una fila de una tabla y una fila de otra tabla, yo tengo que añadir una columna nueva, ¿vale? Y en este caso estamos haciendo esto de aquí. Fijaos que en la tabla de coches, que es esta de aquí, hemos añadido una nueva columna que es la columna DNI. ¿Veis aquí, no? Lo que estoy utilizando aquí es una columna que me representa quién es el propietario de ese coche en concreto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Peugeot 406, este coche de aquí, ¿vale? Como veis, cada tabla tiene su clave primaria. ¿Veis? La clave primaria de la tabla cliente sigue siendo el DNI. La clave primaria de la tabla coche es el número de bastidor. Bueno, pues yo añado aquí una nueva columna en la tabla de coches, que es el DNI. ¿De acuerdo? De tal manera que, como decía, el coche Peugeot 406 tiene un propietario. El propietario es aquel cliente que tiene como DNI el 72837-689K. Si nos vamos a la tabla de clientes y buscamos cuál es el cliente que tiene ese DNI, observamos que está aquí, aquí se encuentra. Es Felipe, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos concluir que el dueño, el propietario, el comprador del coche Peugeot 406 es Felipe, ¿vale? Siguiente, el Renault Clio. El Renault Clio tiene como propietario aquel que tenga el DNI 92736-571V. Si nos vamos a la tabla de clientes, buscamos cuál es el DNI ese, nos lo encontramos aquí y vemos que representa o corresponde a Encarna, ¿vale? Por eso podemos decir que el Renault Clio tiene como propietario a Encarna. El Audi, ¿veis? También tiene como propietario a Felipe, porque también tiene como propietario a aquel cliente que tiene como DNI el 72 millones. Y el 72 millones corresponde a Felipe. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos una situación en la cual hay una persona, un cliente, que tiene 2 coches. ¿De acuerdo? Tenemos una fila de la tabla clientes que está asociada con 2 filas de la tabla coches. ¿De acuerdo? Que son la fila del Peugeot y la fila del Audi. ¿Vale? En cambio, la fila de Encarna, el 92736-571V, esta fila está asociada con una fila de la tabla de coches que es la del Renault Clio. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el Skoda Fabia. Muy bien, el Skoda Fabia, como veis, no tiene ningún valor en esta columna. ¿Eso qué me está diciendo? Pues me está diciendo que el Skoda Fabia aún no ha sido comprado por nadie. Es decir, la fila del Skoda Fabia en la tabla de coches no está asociada con ninguna fila de la tabla clientes. ¿De acuerdo? Eso puede ocurrir perfectamente. Como podemos ver aquí, puede haber coches que no tengan asociación con ninguna fila de la tabla clientes. ¿Veis? Aquí hay un coche que no tiene ningún cliente asociado. Y eso se observa aquí. Hay un coche que no tiene asociado ningún cliente. Es más, también ocurre que hay un cliente que no tiene asociado ningún coche, que es Néstor. El cliente Néstor, con DNI 82373-851N, no aparece aquí. Eso significa que Néstor aún no ha comprado ningún coche, ¿vale? No hay ninguna fila en la tabla de coches que esté asociada con la fila de Néstor en la tabla clientes. Es lo que está ocurriendo aquí. Hay un cliente que no está asociado con ningún coche, ¿vale? Eso puede ocurrir perfectamente.
¿De acuerdo? Y os fijáis que hay un cliente que es Felipe que está asociado con dos filas de la tabla coches, que es también lo que está ocurriendo aquí. Hay un cliente que está asociado con dos coches. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, tenemos aquí una columna, que es la columna DNI, que yo he incorporado en la tabla de coches, ¿vale? Y que me sirve para vincular la tabla coches con la tabla clientes. Por tanto, la vinculación, la asociación entre la tabla coches y la tabla clientes se lleva a cabo por medio de esta nueva columna que yo he incorporado aquí. ¿Vale? Esta columna de aquí. Fijaos que la columna DNI en la tabla de coches, de clientes, que es esta de aquí, ¿vale? La columna DNI en la tabla de clientes no es la misma columna DNI de la tabla de coches, como podéis observar aquí, ¿vale? Porque los valores no son iguales, ¿de acuerdo? Es decir, no contiene exactamente los mismos valores aquí que aquí, pero sí que es verdad que los valores que están aquí tienen que estar aquí. Es decir, si yo digo que el Audi tiene como propietario a aquel cliente con DNI 72837-689K, ese DNI tiene que existir aquí, porque tiene que hacer referencia a un cliente que exista realmente en la tabla de clientes, ¿vale? Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, que el Audi A3 tiene como propietario al cliente cuyo DNI es el 111111, porque ese DNI no existe aquí. No hay ningún cliente que tenga un DNI 111111. Eso no existe. ¿De acuerdo? Por tanto, todo valor que yo meta en esta columna tiene que existir en esta columna. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva al concepto de clave ajena. ¿Qué es la clave ajena? Bueno, la clave ajena es una columna o conjunto de columnas de una tabla que hace referencia a una clave primaria que normalmente está en otra tabla. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, esta columna que acabamos de incorporar aquí en la tabla de coches, es una clave ajena. ¿Por qué? Porque es una columna de la tabla de coches que hace referencia a la clave primaria de la tabla clientes. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos decir que la columna DNI de la tabla de coches es una clave ajena porque hace referencia a la clave primaria de la tabla clientes. ¿De acuerdo? Se dice que una clave ajena apunta a una clave primaria. Por eso también podemos decir que este DNI, es decir, que esta columna DNI de la tabla de coches apunta a la clave primaria de la tabla clientes. Y por medio de esta clave ajena nosotros asociamos las dos tablas. Es decir, la tabla coches y la tabla clientes están asociadas entre sí por medio de esta clave ajena, ¿vale? La clave ajena y la clave primaria se conectan entre sí, ¿vale? De tal manera que eso permite asociar las dos tablas, ¿vale? La clave ajena de la tabla de coches hace referencia o apunta a la clave primaria de la tabla clientes. Por eso podemos decir que la tabla coches y la tabla clientes están asociadas, ¿vale? Hay una asociación, una conexión, una vinculación entre la tabla coches y la tabla clientes, ¿vale? En el modelo relacional, las tablas se relacionan entre sí por medio de las claves ajenas, ¿vale? Una clave ajena es una columna que conecta con la clave primaria de otra tabla, ¿vale? Y de esta forma, mediante la clave ajena, nosotros podemos asociar dos tablas entre sí, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bien, las claves ajenas introducen una nueva restricción que se denomina integridad referencial, que se denomina así, se enuncia así. Todo valor distinto de nulo que tome una clave ajena
debe existir en la clave primaria correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que si esta columna de aquí es una clave ajena, como es, que apunta a la clave primaria, esta de aquí, eso significa que cualquier valor distinto de nulo que tome esta columna debe existir en esta columna. Efectivamente, aquí está ocurriendo. Es decir, cada vez que nosotros metamos un valor en esta columna, ese valor tiene que existir previamente en esta columna, ¿vale? Si observamos, todos los valores que están aquí ya se encuentran aquí, ¿vale? La restricción de integridad referencial lo que te dice es que tú no puedes meter aquí un valor que no exista aquí, porque entonces estaríamos metiendo un valor, en este caso un DNI, de un cliente que no existe, y eso no puede ocurrir. Es decir, si nosotros decimos que un coche tiene un propietario, un comprador, ¿vale? Y lo indicamos por medio del DNI, ¿vale? Ese comprador tiene que existir en la tabla de clientes. No puede existir que nosotros digamos que un coche tiene un comprador y que ese comprador no exista, ¿vale? Porque eso sería una violación de la integridad referencial, ¿vale? La integridad referencial es una restricción que dice que la clave ajena debe contener siempre valores que existan en la clave primaria correspondiente, ¿vale? Siempre y cuando la clave ajena no contenga un valor nulo, ¿vale? Porque si leéis el texto, ¿vale? Te está diciendo que la integridad referencial consiste en que todo valor distinto de nulo que tome una clave ajena debe existir en la clave primaria correspondiente. Es decir, que cada vez que una clave ajena tome un valor distinto de nulo, ese valor distinto de nulo tiene que existir en la clave primaria, ¿vale? En la clave primaria donde está apuntando esa clave ajena, claro. ¿De acuerdo? Porque esa clave ajena está haciendo referencia a, en este caso, a un comprador. Y ese comprador tiene que existir, ¿vale? Fijaos, por tanto, que la clave ajena puede, en principio, tomar valores nulos. En principio, una clave ajena puede tomar valores nulos. ¿Qué está indicando, por ejemplo, en este caso, que el Skoda Fabia tenga un valor nulo en esta columna, en su clave ajena? Bueno, lo que está indicando es que el Skoda Fabia todavía no tiene comprador. Es decir, todavía nadie ha comprado el Skoda Fabia. Por tanto, el Skoda Fabia es un coche que existe, pero que no tiene comprador, que todavía no la ha comprado nadie. Por eso la columna DNI, por eso la clave ajena, ¿vale?, no contiene ningún valor. Y eso es algo perfectamente válido en principio en una clave ajena. Una clave ajena admite valores nulos. Sabéis que una clave primaria no, ¿vale? De igual forma, como veis, una clave ajena admite valores repetidos, ¿vale? Como en este caso este valor de aquí y este valor de aquí, que están repetidos, ¿veis? Claro, eso me está indicando que el mismo cliente ha comprado dos coches distintos. Y eso es algo también perfectamente válido, ¿de acuerdo? Es decir, una clave ajena admite valores repetidos en principio, ¿de acuerdo? Cosa que no ocurre con la clave primaria. Sabemos que una clave primaria no admite valores nulos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues a través de la clave ajena nosotros indicamos que estamos conectando la tabla coches con la tabla clientes, ¿vale? Las claves ajenas se representan subrayándolas con un trazo discontinuo. ¿Lo veis aquí? Con rayitas, trazo discontinuo. La clave primaria se indica subrayándola con un trazo continuo, como veis aquí, ¿veis? La clave primaria de la tabla cliente es el DNI y la clave primaria de la tabla coche es el número de bastidor, ¿veis? Bueno, pues esta clave ajena, ¿veis?, se identifica subrayándola con un trazo discontinuo, ¿de acuerdo? Y a ser posible también indicando con una flecha a qué clave primaria está apuntando. Sabemos que toda clave ajena apunta a una clave primaria, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso quiere decir, ¿vale?, que esa clave ajena hace referencia a una clave primaria. ¿A qué clave primaria? Pues a esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta flechita te lo está diciendo, ¿vale? Entonces, de esta forma, observamos que estas dos tablas están asociadas entre sí.
se asocian mediante la conexión entre esta clave ajena y esta clave primaria. ¿Vale? ¿De acuerdo? De esta forma se consigue. ¿Vale? Bien, ¿cómo se representa gráficamente esa información que estamos diciendo? Bueno, hay dos maneras de representar las relaciones entre dos tablas, ¿vale? La primera es el grafo relacional y la segunda es la estructura lógica de datos. ¿De acuerdo? Bueno, el grafo relacional sería de esta manera. Fijaos que el grafo relacional se parece mucho a un esquema relacional. Lo que tenemos aquí es un esquema relacional, ¿de acuerdo? Donde nosotros pintamos o escribimos el nombre de la tabla y entre paréntesis las columnas, ¿vale? Nombre de la tabla y entre paréntesis las columnas, subrayando con un trazo continuo las columnas que forman parte de la clave primaria, ¿vale? Eso ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues el grafo relacional incorpora también las claves ajenas, ¿vale? En este caso tenemos aquí la clave ajena DNI, subrayada con un trazo discontinuo, que me está diciendo, ¿vale?, que esta columna es una clave ajena en la tabla coches, ¿vale? Y con esta flecha, ¿veis?, estamos representando que estas dos tablas están asociadas o conectadas entre sí por medio de esta clave ajena. Es decir, esta clave ajena apunta a esta clave primaria. Y de esta forma estamos indicando que estas dos tablas están relacionadas entre sí. ¿Vale? Se utiliza, por tanto, esta flechita, ¿vale?, y este trazo discontinuo. Es decir, un grafo relacional es una ampliación de un esquema relacional, ¿vale? En el esquema relacional solamente pondríamos esto y esto, nombres de tablas y entre paréntesis nombres de columnas, y con el grafo relacional incorporamos también estas flechas, ¿vale?, para indicar qué clave ajena va asociada con qué clave primaria. Esta es la otra notación, la otra forma de representar las relaciones entre tablas. Se llama estructura lógica de datos, ¿vale? Con la estructura lógica de datos nosotros representamos cada tabla dentro de una caja. Entonces, como tenemos aquí dos tablas, pues pintaríamos dos cajitas. De tal manera que cada caja tiene una cabecera, ¿vale?, una parte de arriba, digamos, donde aparece el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Y la parte de abajo, que normalmente es mucho más grande, contiene las distintas columnas de la tabla, ¿vale? Por ejemplo, en la tabla clientes tendremos las columnas DNI, nombre, apellido, fecha de alta, dirección, código postal y teléfono. Y en la tabla de coches tenemos número de bastidor, matrícula, marca, modelo, color, número de puertas y DNI. Estas serían las distintas columnas de la tabla clientes y estas son las distintas columnas de la tabla coches, ¿vale? Y por medio de esta línea estamos indicando que la tabla clientes y la tabla coches están conectadas entre sí. ¿Y por qué están conectadas entre sí? Pues porque aquí hay una columna que es una clave ajena que apunta a la clave primaria de la tabla clientes. Y se representa de esta forma, ¿vale? Se representa subrayando con un trazo discontinuo, como ya sabemos, ¿de acuerdo? Es decir, las claves ajenas siempre se representan con un trazo discontinuo, a diferencia de las claves primarias que siempre se subrayan con un trazo continuo, ¿veis? Aquí están las claves primarias. Sin embargo, las claves ajenas se subrayan con un trazo discontinuo. Bien, pues aquí en el diagrama de estructura lógica de datos, las claves ajenas se subrayan con trazo discontinuo y a continuación se pinta una flechita y se pone al lado el nombre de la tabla a donde está apuntando. Es decir, de esta forma, ¿veis?, DNI flechita clientes, lo que está indicando es que el DNI es una clave ajena que apunta a la clave primaria de la tabla clientes. En el momento en que nosotros decimos que esta clave ajena apunta a la clave primaria de la tabla clientes, estamos diciendo que esta tabla coches está asociada con la tabla clientes por medio de esta clave ajena. Por tanto, en el momento en que tenemos esta clave ajena, podemos decir que esta tabla y esta están asociadas entre sí. Y lo pintamos con una raya, ¿vale? Bien, fijaos que esta raya tiene unos extremos, ¿vale? Y esos extremos pueden ser de varias formas, dependiendo de cómo es esa asociación entre sí. Fijaos, hay 4 maneras de poner los extremos,
¿vale? Que son estas 4 de aquí. Las 4 maneras son acabar en una línea, acabar en un circulito, acabar en 3 líneas en forma de tridente o de tenedor, ¿vale? Y acabar en un tridente con un circulito, ¿vale? Bien, vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, si leemos de izquierda a derecha, podemos decir que un cliente puede tener muchos coches. Un cliente puede ser propietario de muchos coches. De varios coches. Puede ser propietario de más de un coche, ¿vale? Más de uno significa tenedor, tridente, ¿vale? Este tridente, estas 3 líneas, ¿vale? Significan o representan que un cliente puede estar asociado con varios coches al mismo tiempo. ¿De acuerdo? En el otro extremo vemos que no hay tridente, que no hay tenedor. ¿Eso qué significa? Significa que un coche solo puede tener un propietario. ¿De acuerdo? Es decir, que no puede ocurrir que un coche se tenga como propietario a varios clientes. Eso no puede ocurrir, ¿vale? Por eso en este extremo no tenemos tenedor, mientras que en este extremo sí, ¿vale? Es decir, si leemos de izquierda a derecha, vemos que un cliente puede tener varios coches, pero un coche solo puede tener un propietario, ¿vale? Y ahora, esos circulitos que aparecen aquí, ¿qué significa? Significa 0. Quiere decir que un cliente puede que no tenga ningún coche, ¿de acuerdo? Este 0 de aquí, este circulito, significa que puede ser que un cliente no tenga ningún coche. Eso es algo que ocurre realmente. Fijaos, por ejemplo, en el caso de Néstor, ¿no? Néstor, 823738551N, no tiene ningún coche. Su DNI no aparece en la clave ajena de la tabla coches, lo que significa que Néstor no está asociado con ningún coche, lo que significa que Néstor no es propietario de ningún coche, ¿vale? Y eso lo representamos en el diagrama de estructura lógica de datos con un cerito aquí. Un cliente puede que no tenga ningún coche, ¿vale? Ese es el cerito. En sentido contrario ocurre lo mismo. Un coche puede que no tenga ningún propietario. Puede que tenga 0 propietarios, ¿vale? Y eso significa cerito aquí, ¿vale? Cosa que ocurre en la realidad. Si os fijáis, hay un coche que es el Skoda Fabia, ¿vale? Que no tiene ningún propietario, ¿de acuerdo? Ese coche que no tiene propietario me está indicando que puede que haya coches que no tengan cliente asociado. Y eso se indica mediante este cerito, ¿de acuerdo? Aquí están, por tanto, las 4 posibilidades. Esas 4 posibilidades son estas de aquí, ¿vale? La línea, que no tiene ninguna terminación especial, sino que termina simplemente en la línea, representa exactamente 1. Quiere decir que una fila de esta tabla estará asociada con exactamente una fila de la otra tabla, ¿vale? Con el cerito lo que estamos indicando es 1 o ninguno. Es decir, que una fila de esta tabla puede estar asociada con una o ninguna fila de esta tabla, ¿vale? Esto de aquí, el tenedor, representa 1 o varios, lo que significa que una fila de esta tabla puede estar asociada con una o más de una fila de esta tabla. Y finalmente tenemos aquí el tenedor con el cerito, que representa 1, varios o ninguno. Es decir, que una fila de esta tabla puede estar asociada con 0, una o varias filas de esta tabla. Bien, y una vez que hemos visto que la asociación entre 2 tablas relacionales se lleva a cabo por medio de las claves ajenas y claves primarias, ¿vale? Vamos a ver cómo conseguimos en SQL acceder a varias tablas a la vez, tablas que en principio estarían relacionadas entre sí, ¿vale? Y cómo conseguir obtener información de esas 2 tablas al mismo tiempo. Eso se lleva a cabo mediante una operación del álgebra relacional
que se denomina producto cartesiano, ¿vale? Y la definición del producto cartesiano es esta de aquí. El producto cartesiano de dos tablas A y B, ¿vale? Siendo A y B cualquier par de tablas, podría ser las tablas cliente y coches, o las tablas emple y de par, lo que sea, ¿vale? Es una operación del álgebra relacional que proporciona como resultado una nueva tabla. Eso es muy importante. O sea que el producto cartesiano de dos tablas da como resultado una nueva tabla, que contiene todas las columnas de las dos tablas originales, ¿vale? Y como filas contendrá todas las filas que resultan de concatenar cada fila de A con cada fila de B, ¿vale? Es decir, cogemos cada fila de A y la concatenamos con cada fila de B, ¿vale? El producto cartesiano de esas dos tablas se representa con un aspa, ¿vale? Como un producto, ¿verdad? Se representa como A, producto cartesiano B, ¿de acuerdo? Hay siempre un principio que se cumple en el producto cartesiano, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿no? Si la tabla A tiene FA filas y CA columnas, y la tabla B tiene FB filas y CB columnas, entonces A por B tendrá CA más CB columnas y FA por FB filas, ¿vale? Ahora veremos que efectivamente eso es así. Es la operación básica de composición de dos tablas cualesquiera, efectivamente. En el momento en que tenemos información en dos tablas, ¿vale? Tenemos información en dos tablas y queremos componer, es decir, queremos conseguir información compuesta de esas dos tablas, pues lo primero que tenemos que hacer es el producto cartesiano, ¿de acuerdo? Fijaos, vamos a hacer la operación producto cartesiano, ¿vale? Y lo vamos a hacer aquí. Fijaos, el producto cartesiano de dos tablas, ¿vale? Por ejemplo, lo podemos hacer con las dos con las dos tablas que teníamos antes, ¿no? Que son las tablas clientes y coches, ¿vale? Estas de aquí. Bueno, pero ya con la columna DNI, ¿vale? Esto de aquí. Fijaos, aquí tenemos la tabla clientes y aquí tenemos la tabla coches. Si hacemos el producto cartesiano de estas dos tablas, el resultado contendrá todas las columnas de las dos tablas, es decir, el producto cartesiano contendrá DNI, nombre, apellido, fecha alta, dirección, código postal, teléfono, número bastidor, matrícula, marca, modelo, color, número de puertas y DNI, ¿de acuerdo? Y todas las filas que resulten de coger cada fila de una tabla y concatenarla con las filas de la otra. Fijaos que yo cojo Néstor y lo pongo al lado de Peugeot, Renault, Audi y Skoda. Cojo Felipe y lo pongo al lado de Peugeot, Renault, Audi y Skoda. Cojo Encarna y me sale y la pongo al lado de Peugeot, Renault, Audi y Skoda. Por lo tanto, si aquí tenemos 4 filas y tenemos aquí 3, perdón. Si aquí tenemos 3 filas y aquí tenemos 4 filas, el resultado final me va a dar 3 por 4, 12 filas, ¿vale? Vamos a comprobar que eso es verdad, ¿vale? El resultado sería este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Vamos a verlo así de esta forma que se ve mejor. Fijaos, aquí tengo. Este es el producto cartesiano de clientes por coches. Esto es clientes por coches. Y cuando multiplico clientes y coches, ¿vale? Me da como resultado una nueva tabla que contiene todas las columnas de las dos tablas, una detrás de la otra, y todas las filas que resultan de coger cada fila de clientes y concatenarla con cada fila de coches, ¿vale? Entonces aquí tengo todas las posibilidades. Fijaos, si tengo 3 clientes y tengo 4 coches, el resultado será una tabla que tiene 3 por 4, 12 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí están las 12 filas. ¿De acuerdo? Aquí están. ¿Vale? El producto cartesiano de dos tablas en SQL se hace de esta forma. Es muy fácil. Hacer el producto cartesiano de dos tablas en SQL es tan fácil como poner esas dos tablas en la cláusula from separadas por una coma. Es decir, ponemos from y ahí ponemos las dos tablas separadas por una coma. De esta forma estamos indicando al SGBD que queremos que me haga el producto cartesiano de esas dos tablas, ¿vale?
de clientes y de coches. Ponemos una coma en medio y de esa forma le estoy pidiendo que me haga el producto cartesiano. Fijaos que en el resultado, en este caso en concreto, se me ha dado una circunstancia muy curiosa. Y es que, claro, en la tabla clientes y en la tabla coches, en las dos tablas, teníamos una columna DNI. Por tanto, lo que ocurre aquí ahora es que, al hacer el producto cartesiano de las dos tablas, como el producto cartesiano me va a coger todas las filas, todas las columnas de las dos tablas, pues me va a salir una columna DNI que viene de la tabla clientes y una columna DNI que viene de la tabla coches. ¿Vale? Por tanto, en el producto cartesiano, al final, tengo dos columnas DNI. ¿Vale? Es decir, tenemos una ambigüedad de columnas. Tenemos dos columnas DNI que se llaman igual. Por tanto, cuando nosotros ahora decimos la columna DNI, ¿a qué columna DNI nos estamos refiriendo? Porque tenemos dos. ¿De acuerdo? Nosotros cuando hablábamos del concepto de tabla relacional, decíamos que una tabla relacional tiene que cumplir una serie de condiciones y una de ellas es que todas las columnas tienen que ser distintas, tienen que tener un nombre diferente. Aquí no se está cumpliendo esa condición. ¿Vale? Sin embargo, el resultado es perfectamente válido. ¿Y cómo es posible que sea perfectamente válido este resultado? Bueno, pues es posible simplemente porque nosotros tenemos una forma de romper esa ambigüedad. Para romper esa ambigüedad, nosotros a la hora de representar una columna, podemos poner por delante del nombre de la columna el nombre de la tabla de la que proviene separado por un punto. Entonces, cuando decimos clientes.dni, nos estamos refiriendo a la columna DNI que proviene de la tabla clientes. Es decir, esta columna. ¿Vale? Y cuando decimos coches.dni, nos estamos refiriendo a la columna DNI que proviene de la tabla coches. Por tanto, nos estamos refiriendo a esta columna de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros podemos romper la ambigüedad. ¿Vale? Esto es muy importante, que sepáis que esta ambigüedad, que en principio sería un problema, puesto que se supone que en el modelo relacional no podemos tener tablas que contengan columnas con el mismo nombre, bueno, pues esa ambigüedad se puede romper. Es decir, realmente en la práctica eso no es un problema, porque al final podemos identificar perfectamente qué columna es esta o qué columna es esta, indicando el nombre de la tabla por delante separado por un punto. ¿De acuerdo? Por tanto, con esta notación podemos perfectamente indicar a qué columna DNI nos estamos refiriendo. Clientes.dni, ¿vale? Está haciendo referencia a esta columna, a la columna DNI que viene de la tabla clientes. Y coches.dni, ¿vale? Se refiere a esta columna de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, a la columna DNI que proviene de la tabla coches. ¿Vale? Bueno, pues no olvidemos que en SQL es muy fácil hacer el producto cartesiano de dos tablas. Simplemente en la cláusula from indicamos el nombre de esas dos tablas separadas por una coma, ¿vale? Y de esta forma estamos diciendo que queremos obtener un resultado que consista en coger cada fila de la primera tabla y concatenarla con cada fila de la segunda tabla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos el producto cartesiano de clientes por coches, que se representa en SQL así, simplemente poniendo en el from clientes, coches, ¿vale? Cuando hacemos el producto cartesiano de clientes por coches, lo que estamos pidiendo es que me den un resultado en forma de tabla que contenga las columnas de las dos tablas y todas las filas que consistan en concatenar cada fila de la tabla clientes con cada fila de la tabla coches. Y eso me daría este resultado de aquí. ¿Vale? Recordad que aquí tenemos ambigüedad en estas dos columnas porque tenemos dos columnas DNI, ¿vale? Pero que esa ambigüedad se puede romper, no es un problema, puesto que podemos hacer referencia a cada una de ellas simplemente poniendo delante del nombre de la columna el nombre de la tabla de la que proviene, separada por un punto. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la columna
clientes.dni y esta es la columna coches.dni, ¿de acuerdo? Bien, fijaos ahora en otra cosa. El producto cartesiano me devuelve como resultado todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Todas las posibilidades, es decir, me obtengo como resultado las filas que se obtienen concatenando cada fila de la tabla clientes con cada fila de la tabla coches. Es decir, estoy poniendo al lado cada fila con cada fila, ¿vale? Estoy obteniendo todas las posibilidades, ¿vale? Estoy de alguna manera emparejando cada cliente con cada coche, ¿vale? Eso es lo que me hace el producto cartesiano, en definitiva. El producto cartesiano lo que hace es emparejar cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda. Eso me da todas las posibilidades, pero es cierto que todas las posibilidades no son reales. Por ejemplo, ¿tiene sentido emparejar a Néstor con el Peugeot 406? Pues no, porque Néstor no es el propietario del Peugeot 406. Eso se observa muy fácilmente mirando la columna DNI de la tabla coches, de la que viene de la tabla coches. Fijaos que el DNI de la tabla clientes es el 82 millones, es Néstor. Sin embargo, el DNI de la tabla coches es el 72 millones. ¿Vale? Es decir, ¿quién es el propietario del Peugeot? Pues el cliente que tiene el DNI 72 millones. Y el cliente 72 millones es Felipe. ¿De acuerdo? Por tanto, no tiene demasiado sentido asociar o emparejar a Néstor con el Peugeot 406, porque el propietario del Peugeot 406 no es Néstor, es Felipe. ¿De acuerdo? Por tanto, el producto cartesiano me da todas las posibilidades, pero no todas las posibilidades son correctas, entre comillas. ¿De acuerdo? Si seleccionamos de todas esas posibilidades solamente las que son correctas, llegamos a esta conclusión. Es decir, que de las 12 posibilidades, solamente estas 3, las que están marcadas en rojo, son correctas. ¿Veis? Felipe se empareja con el Peugeot 406, porque el Peugeot 406 tiene como propietario a Felipe. Encarna se empareja con el Renault Clio, porque el Renault Clio tiene como propietario a Encarna, 92 millones, ¿vale? Y de nuevo Felipe se empareja con el Audi A3, porque el propietario del Audi A3 es el que tiene 72 millones aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de las 12 posibilidades que me da el producto cartesiano, las únicas filas que realmente son correctas o reales son aquellas que cumplen que el DNI este de aquí es igual al DNI de este de aquí. Es decir, de las 12 posibilidades, de las 12 filas, las únicas que son reales son aquellas en las que el valor de la columna clientes.dni es igual al valor de la columna coches.dni. ¿De acuerdo? ¿Y en qué filas se cumple la condición de que clientes.dni es igual a coches.dni? Pues solamente estas 3 filas. Por tanto, estas 3 filas son las únicas que son reales. ¿Vale? Si tras hacer el producto cartesiano seleccionamos solo esas 3 filas, nos da como resultado esto de aquí. Este es el resultado de hacer el producto cartesiano y posteriormente seleccionar aquellas filas que cumplan esta condición. Que clientes.dni es igual a coches.dni. ¿De acuerdo? Y estas son las filas reales, es decir, estas son realmente las filas que realmente me dan información real, ¿vale? Eso se consigue en SQL de esta forma, ¿verdad? Hacemos primero el producto cartesiano de clientes con coches y posteriormente filtramos y seleccionamos de las filas que me resultan de la proyección, del producto, perdón, seleccionamos aquellas filas que cumplan esta condición. Que el valor de la columna clientes.dni sea igual al valor de la columna coches.dni. ¿De acuerdo? Si seleccionamos de
todas las posibilidades que me da el producto cartesiano a aquellas filas, solo aquellas filas que cumplan esta condición, obtendremos como resultado las filas, estas tres filas de aquí, que son las filas reales. ¿De acuerdo? Esto, en definitiva, no es más que un producto cartesiano seguido de una selección. ¿Vale? Y esto es una operación muy importante, porque el producto cartesiano es muy importante, evidentemente. El producto cartesiano es la base, es la operación básica que me permite combinar, ¿vale?, la información de dos tablas. Pero si nos quedamos solo con el producto cartesiano, estamos obteniendo filas que no son reales. Después del producto cartesiano deberíamos, en general, deberíamos hacer una selección para quedarnos solo con las filas que son reales. ¿Vale? Que son aquellas que cumplen que la clave primaria es igual a la clave ajena. ¿Veis? Que la clave primaria de clientes es igual a la clave ajena de coches. ¿Vale? Y de esta forma nos quedamos con aquellas filas que realmente son reales. Esta operación es muy importante. Y esta operación es tan importante que tiene su propio nombre. Se llama combinación. Pero las combinaciones las estudiaremos con más profundidad en próximos temas.